Ok, cuando hablamos de centro en el origen, cuando es centro en el origen, es lo mismo que decir sí, en este caso el centro está en 0,0. Cuando el centro, cuando el centro está al origen, hablamos de centro en 0,0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está sucediendo acá es que me están dando en el centro, centro en 0,0, pero para determinar la ecuación de la circunferencia, no sé si ustedes recuerdan qué era lo que necesitábamos. Siempre en los ejercicios anteriores habían dos datos que me daban para encontrar la ecuación, ¿verdad? Si ya tenemos la fórmula, ok, el centro y el radio. Entonces, para determinar, la ecuación, necesito centro y radio. ¿Qué tenemos acá en esta información que nos dan? La figura. Voy a pasarles una figurita de este problema que me están dando acá. Entonces, lo que me están dando aquí, ¿verdad? Lo que me están dando acá es que el radio no lo hemos calculado. De pronto podríamos contar y llegar a cuál es la medida, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo es que solo nos dicen que el centro está en 0,0 y la circunferencia pasa por 4,3. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Necesitamos calcular este radio que está ahí. Ese radio no lo conocemos, pero hay una forma de calcular ese radio. ¿Cómo se podría calcular ese radio? Cuando tengo un punto que es 0,0 y el otro extremo que es 4,3. Bueno, ya sabemos que falta el radio. El centro es 0,0. Ok, debemos recordar que el radio es la distancia del centro a un punto de la circunferencia. Ok, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer para encontrar bueno, eso podría funcionar cuando son exactas, pero no necesariamente sabemos que nos esté dando exacto. Podría suceder que sí nos dé 5. Resulta que hay una estrategia que va a ser muy eficiente para aquellos casos en los cuales este punto 4,3 no necesariamente me ubique una circunferencia como este, ¿verdad? Incluso podría ser algo como esto. Veamos para hacerlo un poco más enfocado a lo que necesitamos. Digamos que consideremos que en la parte de la cuadrícula no tengo números, ¿verdad? Y tampoco tengo ninguna graduación. Entonces, en esos casos,
Lo único que tengo de posibilidades es la información que tengo ahí, que tengo la distancia entre esos dos puntos. ¿Y cómo se calcula la distancia entre ese punto y entre el punto del centro y el punto de la circunferencia? ¿Tenemos alguna herramienta que lo permita hacer? ¿Existirá una herramienta que permita calcular la distancia entre el centro 0,0 y el punto 4,3? ¿Qué herramienta permite hacerlo? Ok, la fórmula de la distancia. Perfecto, entonces, la distancia que existe entre el punto 0,0 y el punto 4,3, aplicando la fórmula que ya vieron ustedes incluso sería, recordemos que es 0 menos 3 menos 4 al cuadrado más, ¿qué? 0 menos 3 al cuadrado, y eso nos da raíz cuadrada de 25, lo cual sería 5. Entonces, ¿qué es lo importante saber acá? Bueno, que me están dando el centro de la circunferencia, ¿verdad? Que me dice que es centro del origen, y un punto de la circunferencia por donde pasa, ¿verdad? Que es 4,3. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer esta información? Pues calcular la distancia que hay entre el centro y el punto, y así podremos calcular el radio. Entonces, este sería el radio. Ahora, con el radio sería nada más aplicar la fórmula que ya ustedes conocen. ¿Recuerdan cuál es la ecuación? La respuesta ya sería solamente x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio a la 2. ¿Eso sería qué? Ya sabemos que eso va a dar x, como el centro es 0, x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a 25. Tendríamos entonces que esa ecuación tiene x a la 2 más y a la 2 igual 25. Ahí tendríamos la ecuación que tiene centro 0,0 y pasa por 4,3. Entonces, va a existir, es muy importante tener claro el concepto general, ¿verdad? El concepto general que nos permite orientarnos. ¿Qué nos están dando ahí? Nos están dando el centro de la circunferencia y un punto de la circunferencia. Nos falta el radio. No podemos calcular la ecuación porque nos falta el radio. ¿Cómo calculamos el radio? Calculamos el radio aplicando la fórmula de la distancia. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguna consulta, comentario? Igual no termina aquí el tema, todavía vamos a ver otro ejemplo por ahí. Bueno, hay un orden que es relevante, por ejemplo, el 4,2 no puedes colocar 2,4. Si te refieres a la distancia de 4,2 a 1,8 o bien la distancia de 1,8 a 4,2, eso no es relevante, ¿verdad? No sé si a eso se refiere en la fórmula de la distancia, ¿se refiere usted? Perfecto, sí, ya en ese caso no afecta. Ok, ahí tenemos una representación gráfica. Yo podría perfectamente, en lugar de estar ese contexto o ese texto que está en esa frase, oración, como quieran mencionarla, podría hacer referencia a el problema, pero utilizando el dibujo. Podría solicitar cuál es la longitud de la circunferencia, bueno, la ecuación de la circunferencia, dando el problema. Nada más indico que el centro es 1,8 en la gráfica, ¿verdad? Y que pasa por 4,2.
Ok, no sé si lo hacemos ya. ¿Les parece? ¿Lo hacemos? Ok, veamos. Dice, ¿alguien que quiera sugerir cuál es la forma de proceder? Aunque sea muy repetitiva, pero es importante siempre poder verbalizarla, o sea, que ustedes puedan describir qué es lo que tenemos que hacer. Pareciera como que, no, ¿para qué voy a decirlo yo si ya se sabe qué es lo que hay que hacer? Pero el hecho que ustedes puedan expresar es un, ¿verdad? En ocasiones tenemos claro un proceso, pero no logramos describirlo de la forma adecuada, o incluso tenemos claro un proceso, pero a la hora de describirlo, ¿verdad? Tal vez utilizo términos que llegan a una mala descripción matemáticamente hablando. Entonces, no sé si alguien quiere referirse a qué es lo que hay que hacer. Muy importante, en todo problema, cuando ustedes le plantean un problema, es importante ustedes cuestionarse qué necesitan, qué tienen, y ya con qué necesita, qué tienen, pueden plantearse qué debemos calcular. Entonces, consideremos qué tenemos y qué nos preguntan. Nos dan que nos da, bueno, nos preguntan por calcular la ecuación. Esto, recordemos que se ocupa para la ecuación dos elementos, el radio y el centro. Es lo que necesitamos para la ecuación. Y recordemos que la ecuación es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual r a la 2. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos los elementos que me dan y, bueno, los que requiero para poder responder eso. Ahora, de esos dos datos solamente tenemos el centro. Me dicen que el centro es el punto 1,4, 1,8. Eso es lo único que tenemos. Entonces, si tengo claro que me preguntan la ecuación y que para la ecuación ocupo dos elementos, tengo el centro, es o debería de ser evidente que lo que debo calcular es el radio. ¿De acuerdo? Esta parte de plantearme qué me preguntan, qué tengo, me ayuda a evadir esos problemas que a veces pueda que sean diferentes en redacción, pero idénticos en el fondo. A veces nos preguntan los elementos de manera distinta y tenemos que tener claro es qué ocupamos para responder. Luego de eso tenemos que ver qué información tenemos y qué deberíamos de calcular. Entonces, el radio. ¿Por qué el radio voy a aplicar la fórmula de la distancia? ¿Por qué voy a ocupar la fórmula de la distancia para calcular el radio? Alguien que me diga. ¿Por qué el radio es? Sería raíz, recuerde que era x1 menos x2, eso puede variar, más y1 menos y2 todo al cuadrado y en raíz cuadrada. Ahora, ¿por qué sucede eso? El radio se puede calcular con la fórmula de la distancia por una definición que existe del radio. El radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. Por esa idea, concepto, definición, como queramos llamarlo, es que voy a poder aplicar la fórmula de la distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? El radio va a ser igual a la distancia que hay entre el centro, que es 1,8, y el punto de la circunferencia, que es 4,2. Eso va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos 4 al cuadrado más 8 menos 2 al cuadrado. Y eso nos estaría dando, ¿alguien lo hizo ya?
Ok, bueno, es que 1 menos 4 sería 3. 3 a la 2 son 9. Y 8 menos 2 son 6. 6 a la 2 son 36. 36 más 9, 45, ¿verdad? Raíz de 45. Pero igual, lo verificamos en la calculadora. Nada cuesta. Simplemente digitamos raíz cuadrada de 1 menos 4 a la 2 más 8 menos 2 a la 2. Ok, me ayudan a verificar que no existe ningún error de digitación. 1 menos 4, 8 menos 2. Y eso sería raíz de 45, que es en realidad 3 raíz de 5. Entonces quiere decir que el radio es 3 raíz de 5. Eso sería nuestro radio. ¿Qué hacemos ahora? Pues colocamos la ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio a la 2. Eso sería x menos, el centro sería ¿cuánto? 1 a la 2 más y menos 8 a la 2 igual, y entre paréntesis, 3 raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Muy importante mantener eso y no pasarlo a decimal, porque si no vamos a perder algunos decimales. 3 raíz cuadrada de 5, adelante el elevado a la 2, y eso nos da 45. Entonces, x menos 1 al cuadrado más y menos 8 al cuadrado es igual a 45. Esa sería la ecuación de esa circunferencia que tiene centro 1,8 y radio 4, y radio 3 raíz de 5, bueno, que pasa por el 4,2. ¿Preguntas, comentarios? Ok. Vamos a hacer ese otro que está por ahí. Sí es muy importante, tratemos de hacerlo. Voy a dar un tiempito. Si tienen consultas por algo que no he entendido, me lo indican para que podamos pues, sacarle provecho al ratito que estamos acá. Determine la ecuación de la circunferencia de centro menos 1,2 y que pasa por menos 3,0. Dígame. 13. Bueno, esa es la fecha límite, ¿verdad? Pero lógicamente no es que tengan que entregarle el 13. Pueden entregarla antes. Ok, voy a buscar.
Ok, ¿cómo vamos? Aprovechemos para indicar ahí la posible, tal vez el radio, que es un elemento que vamos a tener que calcular, ¿verdad? El problema vuelve a ser el mismo, nada más necesitamos calcular el radio. Entonces, les propongo que cuando tengan el radio, pues lo anoten ahí, ya sean decimales o en no sé, si es raíz de 7, pues escriben ahí en forma de texto raíz de 7 o lo que sea, ¿verdad? Para tratar de ir más o menos identificando el avance que tengan. Ok, veamos. Dice que con ese centro el radio es, ok, verifico la lato menos. El radio tiene que ser raíz cuadrada de 8. O bien 2 raíz cuadrada de 2, ¿verdad? De la otra forma de escribirlo. Ok, ahí Ana Cristina Gómez hizo un comentario. Ok, por ahí Ana Cristina hacía una consulta del ejercicio anterior. No sé si le quedó claro, pero no hay problema. Ok, cuando se digita en la calculadora científica, ya sea esta o esta otra, la expresión, por ejemplo esa que está ahí, me da 3 raíz cuadrada de 5. Esa es la expresión que me da. Entonces, cuando ustedes van a escribir el radio, no van a escribir esta expresión, sino van a escribir 3 raíz cuadrada de 5. El asunto es que si ustedes digitan 3 raíz cuadrada de 5 y lo elevan, me da 45, ¿verdad? Pero si ustedes expresan, bueno, 6,7. Vean lo que pasa cuando ustedes escriben 6,7 y lo elevan a la 2. Ya me está dando 44,89. ¿Qué quiere decir eso? Que como no se tomó todo el 3 raíz cuadrada de 5 y nada más tomé el 6,7, me hicieron falta un montón de decimales. A la hora de calcular el cuadrado del radio, me van a estar haciendo falta unos valores, entonces no tendríamos la expresión de manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es lo más adecuado es escribir cuando me calcula un radio y me da con raíz, ya sea con un numerito afuera y otro adentro, decir que el radio es toda esa expresión, no solamente la forma aproximada que podría tomar yo como 6,7 o incluso podría tomar más decimales y aún así sigo teniendo ese problema. Entonces es muy importante tener claro eso. Ahora dice que cuando pongo la raíz elevada me dice error. Bueno, si coloco 3 raíz de 5, ¿verdad? Y lo elevo a la 2, ok, ahí no tengo problemas. Tenemos que utilizar un paréntesis para toda la expresión y un elevado fuera del paréntesis para poder tener la raíz. El error no sé cuál será si es a la hora de calcular el raíz cuadrada de 5. En ocasiones es que hay algún menos que no lo digitan bien. Puede suceder. Qué extraño, porque así está idéntico. No creo que sea lo mismo, con paréntesis y de todo.
Ok, si quiere pasas una imagen ahí al chat o a algún lado para ver una imagen de lo que digitó para ver cuál es el error. Porque esos detalles son importantes, a veces es algo menos si no colocan bien, un paréntesis. Si quiere regresamos a la... No sé si le queda claro, Ana Cristina, o todavía está con dudas. Puedes escribir en el chat si no tienes audio. Bueno, ok, ¿cómo vamos con ese? ¿Ya lo hicieron? La figura que está asociada a ese problema es esta. Centro menos 1,2 y radio menos 3,0. Entonces, lo que nos hace falta es calcular, es este radio que está aquí. El radio que va desde menos 1,2, hacerlo un poco más preciso. El radio que va desde menos 1,2 a menos 3,0. Ustedes no requieren hacer el dibujito, pero a veces ayuda a tener una idea de cómo sería la figura. Alguien que me colabore indicando qué es lo que hay que hacer. Tal vez alguien de los que no ha participado, yo sé que ya la hizo. Ah, bueno, por ahí la tenía, ya la... Ah, ves, estás colocando el paréntesis afuera. Ok, vea qué importante la consulta que hace el compañero. Ahí la estoy proyectando. Ok, la diferencia es que estás poniendo, estás digitando este paréntesis dentro. Lo estás colocando ahí. ¿Qué hago para que no quede dentro? Bueno, cuando llego ahí, con el símbolo de adelantar, salgo de la raíz, lo coloco afuera y ahora sí me da 45, ¿verdad? Trate de hacerlo, compañero. Ah, bueno, era Ana Cristina, es la que estaba, pero imagino que los demás están... Ok, excelente. Vea que a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Probablemente en una clase presencial sería nada más acercarme a ver el error que están a la hora de digitar y ya lo solucionamos. Sin embargo, existen alternativas acá, ¿verdad? No omitan utilizarlas. De hecho, es muy provechoso. Probablemente existirán unos 3 4 compañeros que estaban tal vez cometiendo el mismo error. Y por el hecho de la calculadora hacer algo que en apariencia es muy sencillo, es importante siempre tener pues la forma adecuada de resolverlo. Ok, vamos ahora. Vamos a calcular qué tenemos. Para la ecuación, necesitamos centro y radio. El centro siempre recuerde que es nuestro h, k, simbólicamente, y nuestro radio sería r. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un centro menos 1,2. Y que tenemos un punto de la circunferencia. El resultado dice que, o la definición que nos está apoyando a hacer este ejercicio, que el radio, recordemos, y es muy importante no solamente hacer las cosas, sino saber por qué hacemos las cosas, porque es la diferencia entre en algún momento poder aplicarlo a algo similar, pero que no sea el mismo, ¿verdad? Dice que el radio es la distancia del centro
a un punto de la circunferencia. Por esa razón es que voy a lograr obtener el radio. Voy a lograr obtener el radio cuando calcule esa distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la distancia entre el punto menos 1,2 y menos 3,0 va a ser el radio, ¿verdad? Que ese es el radio. Ahora, eso sería la raíz cuadrada de, mucho cuidado con los signos, ¿verdad? Ahí sería menos 1 menos 3. Recuerde que uno es de la fórmula y otro es del menos 3 elevado al cuadrado más 2 menos 0 elevado al cuadrado. Digitamos eso en la calculadora. Digitamos eso en la calculadora, que sería raíz cuadrada de menos 1 menos 3 elevado al cuadrado más 2, ahí donde le coloqué el más, a veces es un error que a veces uno comete, 2 menos 0 elevado al cuadrado. Y eso nos da 2 raíz cuadrada de 2. Entonces diríamos que nuestro radio, ¿sí? Nuestro radio es 2 raíz cuadrada de 2. Ahí tenemos el radio y recordamos que el centro era ese que está ahí. Ya tenemos los dos elementos. El centro menos 1,2 y el radio que encontramos que es 2 raíz de 2. Escribimos la fórmula. Escribimos la fórmula que sería que x menos h al cuadrado. Ya algunos me han comentado, ¿será necesario escribir la fórmula cada vez? Pues no, no es necesario. Pero en ocasiones la escribo para estar colaborando a los que no han memorizado todavía la fórmula. Entonces ahora sería que x menos el centro, que sería menos 1 a la 2 más y menos 2 a la 2 igual, y entre paréntesis 2 raíz de 2 elevado al cuadrado. Eso me da 8, como ya algunos saben. Esto me da y menos 2 al cuadrado, y el otro sería x más 1 elevado al cuadrado, unido por más las dos expresiones. Esa sería la respuesta final que nos están preguntando. Consultas, comentarios. Recordamos el proceso de elevar. Sería 2 raíz cuadrada de 2. Adelantamos para salirnos de la raíz. Paréntesis, elevado al cuadrado, y eso nos daría 8. ¿Cuál es el radio? No es 8, es 2 raíz de 2. Que si quiero verlo en decimales, 2 raíz de 2 aproximadamente es 2,84. Ok, hay algo muy particular. De hecho, en ejercicios que estuvimos viendo en la clase, algunos compañeros me dijeron, bueno, ¿y qué pasa si no puedo contar? ¿Qué pasa si no puedo contar? ¿Será que no voy a poder hacer el ejercicio, verdad? De hecho, ustedes, voy a ver los números. Sucede algo interesante con este ejercicio si lo vemos con cuadrícula. Este ejercicio ya con la cuadrícula va a tener una particularidad. Ok, voy a hacerlo por aquí arriba con cuadrícula. Ok, espero que no le estorbe. Con la cuadrícula, ok, vamos a hacer un zoom un momento. Con la cuadrícula, ustedes tratan de contar y se van a dar cuenta que no tiene los cuadritos exactos. O sea, el radio no es
algo que yo pueda contar desde el centro menos 1,2 hasta una de las partes verticales horizontales. Yo no puedo, noten que aquí no voy a tener la posibilidad de calcular cuánto hay. Yo cuento 1, 2, y alguien diría, 3. No, no es 3, vea que no llega exacto. Pero aproximamos, porque en realidad decimos que es aproximadamente casi que 3 por ese valor decimal que estamos obteniendo, 2,82, un número irracional. Entonces, en los primeros problemas que estuvimos viendo, todos los radios estaban dando exactos y era muy fácil en la cuadrícula contar cuánto me daba cada uno. Pero aquí no puede suceder por esa situación, ¿verdad? Porque resulta que el radio ya no es un número entero, de hecho es un número irracional en forma de raíz. Por lo tanto, no voy a tener la posibilidad de hacer el conteo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Consultas, comentarios. Ok, bueno, ahí tenemos 3 ejemplitos relacionados con cálculo de la ecuación cuando me dan el centro y me dan un punto de la circunferencia. ¿Qué hacemos? Pues calcular el radio con la fórmula de la distancia y ya con eso tendríamos la ecuación, los valores que ocupo para dar la ecuación. ¿Cuáles son? Centro y radio. Correcto. En ocasiones, y lo que hace el compañero Andrés es muy importante, es esa posibilidad que debemos ejercitar en el caso de matemática, y yo sé que en otras asignaturas, de poder describir lo que estamos haciendo y por qué. A veces, yo noto que algunos estudiantes se conforman con poder ver el ejemplo y ir imitando lo que se hizo en el ejemplo anterior. Bueno, eso puede ser una estrategia válida. El inconveniente o la situación que corremos ahí, el riesgo que corremos, es que realmente no estemos entendiendo por qué hago las cosas. Entonces, en todo problema es importante cuestionarnos, bueno, ¿cómo podría yo saber que tengo que hacer esto y no otra situación? Porque fijo, el profesor o la evaluación nacional van a cuestionarme el mismo concepto, pero de otra forma diferente. Bueno, una de las sugerencias que les doy, ¿verdad? Para los que tal vez no lo ven tan evidente, porque puede que algunos incluso lo vean como muy lógico, es estos elementos que, ¿verdad? ¿Qué ocupo para hacer lo que me preguntan, esos que estoy marcando, y qué datos me están dando? Ahora, ¿qué resultado puedo aplicar para completar esa información? Vea que ese principio de razonamiento que estoy aplicando ahí es muy útil. Si ustedes les dan a resolver un problema, ustedes tienen que saber primero lo que me están preguntando, en este caso la ecuación, cómo se calcula. Bueno, ocupo el centro y el radio. Ahora, ¿qué tengo de esa información? Tengo el centro. Ahora, ¿qué otro resultado matemático me permite calcular la información que me falta? Y ese otro resultado matemático es la fórmula de la distancia. Si ustedes tratan de interiorizar ese esquema de razonamiento, el problema tendrá un poco más de sentido. Pueda que, sí, yo sé que la calculadora hay que ejercitarla, yo sé que la fórmula, pero el panorama general del problema es lo que primero tenemos que valorar. Tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en el problema. A veces tratamos de ver los detalles específicos de cómo es que meto en la calculadora, pero no la circunstancia general, o sea, el panorama general del problema. ¿Okay? Ahora, hay un resultado que también van a necesitar y se llama punto medio de un segmento. En séptimo, se dieron cuenta o trabajaron ustedes sobre una idea que es el de punto medio. Resulta que el punto medio de algo, ¿verdad? El punto medio de algo es, por decirlo así, ese lugar geométrico que se ubica exactamente, este no es el de dibujar,
en la mitad. Bueno, muy evidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué implicaciones tiene? Bueno, que si este puntito azul es el punto medio del segmento AB, el punto medio está partiendo al segmento en dos segmentos que miden lo mismo. Entonces, este segmento lo marco con dos rayitas porque mide igual o con una, como sea. Este segmento va a ser partido a la mitad. Entonces, pues no hay mucho detalle. Ahora, resulta que en el plano cartesiano yo puedo hacer eso. Veamos esta figura que está aquí. Puedo encontrar un punto que esté a la mitad de estos dos. Aquí tengo el punto 1,9. No sé si lo visualizan. Voy a ver un poco más grande las letras. Ok, ahora sí. Resulta que tengo el punto 1,9. Voy a escribirlo en verde. ¿Sí? Y el punto 7,11. Y resulta que hay un punto que está exactamente a mitad de camino entre uno y otro. Que en este caso es este que está en rojo. De momento solo comprendamos el significado. Eso lo puede darse de muchas formas. Puede ser que lo tenga por aquí, otro punto distinto. Está el 7,11 y en fin, puedo encontrar el 7,11 y el 2,14. El punto que está en medio es el 4,12. Ahora bien, ¿cómo se calcula eso? El proceso es sumamente sencillo. Si ustedes tienen el 2,14 y el 6,10 y quieren saber ese 4,12, lo que hacen es sumar las X de los puntos 2 y 6, que es lo que estoy haciendo acá, 2,6, lo divido entre 2, que me da 4, 14 más 10, que son las Y, 14 más 10, 24, dividido entre 2, me da 12. Entonces, las coordenadas de ese 4,12, que es el punto que está a la mitad, de esos dos que están en azul y verde, respectivamente, va a calcularse con esta formulita. Básicamente es esa. Ahora, ¿cómo podríamos calcular el punto medio de este segmento? Resulta que tenemos calcular el punto medio de segmento que une, ahí le falta una L, del segmento que une los puntos menos 3,6. Entonces vamos a ver, punto medio de menos 3,6 y 5, bueno, para escribir. Menos 3,6 y 5,4. Ok, ¿qué hacemos ahí? Ese punto medio, que lo podemos representar con un PM, va a ser igual. ¿Y qué hacemos? Menos 3 más 5 dividido entre 2, coma, y esa coma no es de decimales, sino es la coma del par ordenado. 6 más 4, o sea, las Y, dividido entre 2, y eso me daría menos 6 más 5, que serían 2, entre 2 sería 1, coma, 6 más 4, 10, dividido entre 2, sería 5. Eso se hace por separado cada uno de ellos. Ok, vamos a tratar de representar eso en la forma gráfica. Ok. Dígame. Ok, es parte de la fórmula. Podríamos justificarlo porque en realidad lo que estamos calculando es como un tipo de promedio en la distancia. La fórmula siempre va a contener ese 2, es parte de la distancia. Podríamos justificar luego de por qué la fórmula tiene ese 2, pero ya sería otra historia. Entonces, por ejemplo, consideremos el menos 3 acá, coma 6, menos 3,6, y el 5
5,4. Noten que el punto medio es precisamente ese que está ahí. ¿Cómo se calcula? Pues básicamente esa es la distancia. Vamos a capturar una imagen para que tengan idea de... No sé si le queda claro la situación. Creo que fue Eddie el que me preguntó, ¿verdad? Oh. Ok, correcto, es como la fórmula. De igual forma, podríamos justificar de dónde sale ese 2, ¿verdad? Sin embargo, podría ser tema de otro momento, ¿verdad? Pero es parte de la fórmula. Siempre lleva un 2 en el denominador. Así calculamos el punto medio de esos dos segmentos. Consulta, comentarios. No sé si quieren hacer una anotación de ese para que puedan hacer el que sigue. Algunos estarán preguntando, bueno, ¿para qué me puede servir eso? En el tema que estamos viendo, ¿verdad? Porque de pronto para la vida el responder a qué me puede servir eso sí sería un poco más extenso, ¿verdad? Pero al menos en lo que nos respecta a la temática de ahora, resulta que el punto medio tiene una particularidad, que luego lo vamos a ver. Tal vez tratemos de hacer el siguiente ejercicio. Ocupan copiarlo, bueno, igual tienen ejemplos en la guía, no sé si ya la tienen ahí anotada, pero... Ok. Veamos. ¿Para qué nos puede servir eso? Resulta que hace un momento nos dieron, no nos dieron el radio. Se imagina que no nos dieran el centro. Que, por ejemplo, no me dan este punto, digamos que me dan una circunferencia. Nada más me dicen que me dicen esto. Nada más me dicen que la circunferencia tiene un diámetro, este diámetro que está aquí. Un punto del diámetro es menos 3,6 y otro punto del diámetro es 5,4. Recordemos que el diámetro era 2 veces el radio. Entonces, el problema anterior lo podemos combinar con este otro. Aquí me estarían dando cuánto es el diámetro, ¿verdad? Dónde está ubicado el diámetro, pero no me dicen ni el centro ni el radio. Entonces, hay que hacer el proceso para poder encontrar el centro y poder encontrar el radio. Muy importante. Esos serían básicamente los extremos del radio, que sería el problema que vamos a ver ahora. Ok. Por aquí vamos a irnos al tema que estaba por acá. Vamos a ver. Ya con este problemita vamos terminando, básicamente. Vamos a ver. Sean 2,4 y 6,8. Ok, por ahí hay un micrófono abierto. Se escucha el gallo que suena por ahí. Ok.
Ok, van copiando este problemita. Por ahí en la guía hay uno muy parecido a este resuelto. Esta semana y la otra voy a estar en el colegio resolviendo problemas similares. Entonces, les garantizo que no va a haber ninguno repetido ni a la guía ni a los que hacemos aquí. Básicamente vamos a estar trabajando sobre posibles formas de consultar exactamente lo mismo. Ok. Para ilustrar este problema, pero perfectamente podría no estar el dibujo. Les voy a presentar ese dibujo que está ahí. Me piden sean los 2,4 y 6,8 los puntos extremos del diámetro de la circunferencia. Determine la ecuación de la circunferencia. Lo copian, les doy unos 5 minutitos para que los analicen y los resuelvo ya para ir terminando. Dígame. Tienes que hacerlas por aparte. ¿Se refiere a los del centro? Sí, tienes que hacerlos por aparte, porque no hay forma de colocar el par ordenado directamente. Tendrías que hacer el de un punto. Permiso un momento, voy a quitar la imagen. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ok, y eso es una consulta que curiosamente siempre hacen. A veces tal vez quisiéramos como hacerlo todo de una sola vez, pero no se puede, no existe una forma. Entonces sería, ¿qué hacen ustedes ahí? Menos 3 más 5 sobre 2. Igual nos da 1. Perfecto, ya escribimos ese. Vamos con el otro. 6 más 4 sobre 2. 5. Entonces sería 1,5. No, sería mucha la tentación porque existen los elementos. Sin embargo, la calculadora no va a interpretar que los paréntesis se refieren a un par ordenado. Ella no lo interpreta así. No sé si será la consulta. Eddie, me parece que dijo. Oh. Correcto, sí, correcto. Muy oportuna su consulta. Voy a dejar otra vez la imagen. Como les digo, estos problemas, bueno, esta parte PDF igual la subo luego, lo que estoy escribiendo, junto con el video, por aquellos que quieran revisar las anotaciones luego. Es muy recomendable que ustedes los ejemplos que se ven en clase, no sé, excepto para aquellos que tienen memoria fotográfica que pueden verlo y hacerlo, para los demás que no se los memorizan, pueden tratar de hacerlo de nuevo, como si fueran a ver si realmente comprendimos la lógica, ¿verdad? Ok. Tratemos de aplicar
el mismo razonamiento que hicimos en el problema anterior. ¿Qué me están preguntando? Siempre hagámonos esa pregunta. ¿Qué nos están preguntando? A veces como que suena redundante. Preguntémonos la pregunta, no. ¿Qué nos están preguntando? La ecuación de la circunferencia. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos debe orientar es la ecuación de la circunferencia. ¿Qué ocupo para la ecuación de la circunferencia? Ocupo el centro y ocupo el radio. Ocupo el centro h, k. Y el radio r. Pregunta, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguno de los dos? Ok, en realidad no lo tenemos. Vamos a tratar de calcular primero el radio. O bien podríamos calcular el centro, ya que está ahí. Vamos a calcular el centro. Resulta que el centro es el punto medio del diámetro. Este resultado que está aquí es el resultado matemático o concepto o deducción, como quieran verle, que les va a permitir aplicar algo y tomar la información. Entonces resulta que el centro es el punto medio del diámetro. Este puntito que está aquí es lo que llamaremos centro. Si ustedes logran calcular el centro, si logran calcular el punto medio del diámetro, tendrían lo que llamamos el centro. Entonces, vamos a calcular el punto medio. El punto medio de el que está entre 6,8 y 2,4 va a ser igual a ok, por ahí un micrófono abierto, ya lo cerré. Ahora, ¿cómo calcularíamos el punto medio? ¿Alguien que me diga? ¿Qué sumamos? ¿Qué sumamos? Oh, 6 más 2, 2 más 6 no es lo mismo. Es lo mismo en realidad. Sobre 2, coma. No, 8 más 4. Muy bien. Tendría dividido entre 2. Eso lo hacemos por separado según la recomendación del compañero, el comentario, ¿verdad? Igual lo podrían hacer mentalmente. Ya sabemos que 6 más 2 son 8 y entre 2 son 4, pero si queremos hacerlo, entonces quiere decir que la primera parte del par ordenado llamado centro punto medio es 4. El otro sería 4 más 8, que sería 12, dividido entre 2 sería 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que llamamos centro sería el par ordenado 4,6. Tenemos el centro y tenemos, ok, ya tenemos el centro. Centro 4,6. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría para poder tener la ecuación según lo que tenemos aquí como en verdito? Correcto, falta el radio. ¿Cómo podemos calcular el radio? Recordemos que el radio es ¿qué? Distancia del centro
del centro a un punto. De la circunferencia. Ok, ¿cuál vamos a usar? Ajá, pero ¿cuál? Ok, vamos a usar el 4,6 que es el centro. Pero ¿cuál de los otros dos puntos vamos a usar? ¿El 6,8 o el 2,4? En realidad cualquiera. Cualquiera de los dos vamos a poder. Correcto, correcto. Cualquiera de los dos van a ser válidos. Y de hecho ustedes lo hacen con cualquiera de los dos y les da el mismo radio. Incluso alguien pudo haber calculado la distancia entre los puntos, calculan el diámetro, lo dividen entre dos, pero vamos a hacerlo de momento de esa forma. Entonces, eso va a ser igual, calculamos el radio, que sería igual a la raíz cuadrada, como le indicaba el compañero, de 4 menos 6 a la 2 más 6 menos 8 a la 2. Ok, lo meten a la calculadora, me indican cuánto da. Ajá. Radio. Otra vez 2 raíz de 2, que fue el que nos dio hace un rato, ¿verdad? 2 raíz de 2. Muy bien. Ahora, muy importante, ya tenemos varias cosas ahí, porque de pronto a otro podemos tomar un centro que no es el correcto, ¿verdad? Entonces, es muy importante que siempre, cuando vamos haciendo las cosas, tratemos de escribir las respuestas esenciales o importantes, porque de pronto hay 3 puntos ahí, tomamos el que no es y damos la ecuación. Entonces, respuesta final, la ecuación sería que, ahí sí ya vamos a usar el centro, ¿verdad? Sería x menos 4 a la 2 más y menos 6 a la 2 igual a 2 raíz de 2 elevado al cuadrado. Ahora lo resolvemos. Ya sabemos que da 8, pero vamos a tratar de hacerlo paso a paso. Entonces, ahí quería x menos 4 a la 2 más y menos 6 a la 2 igual a 8. 8 sería el valor de la expresión, ¿verdad? Ya elevado al cuadrado. Esa sería nuestra ecuación. La ecuación que tiene por extremos de los diámetros el 2,4 y el 6,8. Estamos utilizando el concepto de punto medio y además el concepto de, o al menos la idea de que la distancia del centro a un punto en la circunferencia es el radio, o ese valor corresponde al radio. Consultas, comentarios. Dígame. Sí, correcto. Correcto, correcto. Pueden usar la distancia que hay de 4,6 a 2,4, también va a ser 2 raíz de 2, cualquiera de las dos. Ok, veamos. En la práctica de la GTA 3 hay varios ejemplitos, bueno, son 9 ejemplitos, algunos con dibujo, bueno, uno con dibujo y otros con en la misma redacción. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de la ecuación que tiene como diámetro el segmento formado? Es exactamente lo que vimos ahora. La 6 determina la ecuación de la circunferencia que pasa por 5, menos 3 de la circunferencia y cuyo centro tiene intersección y en 2. Bueno, fíjate, ahí son detallillos, pero es básicamente lo que hemos visto en estos problemitas de acá. Me gustaría decir que ya con eso es suficiente. Bueno,
en realidad nos faltaría pues visualizar algunos más ejemplos, ¿verdad? Más consultas que puedan surgir a partir de sus prácticas, pero ya con esto a grandes rasgos ya vamos cerrando la materia. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para lo que es esta primera evaluación? Bueno, para esta primera evaluación, básicamente, eso sería todo. Ahora, lo que van a ustedes a tener de tiempo o de espacio para consulta sería lógicamente la clase virtual de BEN 8, ¿sí? Y en el caso de los estudiantes, también, tanto el bloque, los de semana B, que es esta semana, como los de semana A, que serían los de la semana próxima, tendrían la posibilidad de hacer consultas, eso porque sería martes, veamos, martes es 13, que sería el último día ya 14 se asignan las estrategias de evaluación y en ese espacio no van a tener ni clases virtuales ni clases presenciales. Solamente ni se va a asignar GTA. Hasta el día 13 sería la fecha de entrega de GTA. Ese espacio del 14, creo que hasta que terminen las estrategias, creo que sería la semana siguiente, no se asigna GTA. Entonces, es muy importante que tratemos de cerrar ese 13 con la GTA de matemática. Creo que la estrategia de evaluación de matemática está para el 15, jueves 15. Incluye la GTA 1, la GTA 2 y la 3, ¿verdad? La GTA 1, pues ahí veremos qué tanto se va a enfocar esa parte, ¿verdad? Pero más que todo sería como la temática nueva, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente. No sé si tienen alguna consulta, ya sea de la materia o administrativa. Ok, por ahí veo un mensaje de texto. Ok. No sé si han notado que la asistencia no es necesario que la visualicen. Por ejemplo, los informes de asistencia aquí quedan, ¿verdad? Este informe de asistencia ahí queda registrado. Yo lo puedo descargar. La última persona, bueno, se registra quiénes ingresaron, quiénes no ingresaron. Entonces no es necesario que coloquen presente. Al final de la clase se va a quedar ahí. ¿Alguna consulta? Ok, eso sería todo. Nos vemos mañana en el caso de la 10.1a, 10.3a y 10.2a. Recuerden que esta semana que viene es semana B, ¿verdad? Para que tengan claro, no se confundan, ¿verdad? Recomendación muy importante, lleven calculadora. Y eso sería todo. Hasta luego.